Hola, bueno, bienvenida, bienvenido. Tenemos la corrección del examen de psicología del aprendizaje que habéis hecho esta mañana, hoy jueves 5 de junio de 2025. El modelo que voy a corregir yo los tengo muy claros, si es el D, el E, la verdad es que no me lo ha dicho la compañera que me ha mandado el examen, pero bueno, si no es el mismo que el tuyo, lo único que hará será cambiar el orden de las preguntas, nada más. Bien, pues estas correcciones que hago son correcciones a mi juicio. Yo soy profesora particular, yo doy clases de esta asignatura, no formo parte del equipo docente, es decir, las plantillas oficiales salen la siguiente semana, pero bueno, es verdad que la próxima semana queda como muy próxima, aún así uno tiene incertidumbre, sobre todo creo que hay bastantes preguntas de este examen que han generado que movamos bastante la cabeza. Aprendizaje es una asignatura que nos pide razonar. Y por eso a mí me gusta en mis correcciones explicar por qué la correcta considero que es correcta, por qué las incorrectas no. Vamos viendo de esa manera, pues en caso de que quieras repasar de cara a septiembre o de cara a otro año, te sirva para estudiar con cada una de las preguntas y dejar claro por qué las cosas considero que son así. Una vez que ya las plantillas salen, yo al lado de este mismo aviso, arriba, abajo, donde sea, siempre dejo anotado si coinciden todas, si han anulado alguna o si alguna es diferente. Dicho esto, si te sirven de utilidad, si te son, pues bueno, por cualquiera de estas circunstancias, estas correcciones te son útiles, te agradezco mucho si le das al vídeo a me gusta, ya sabes cómo funciona todo este algoritmo de YouTube, y también si puedes compartirlo con otros compañeros para que lo puedan utilizar también. Dicho esto, vámonos con el examen, que ha sido agüita salada, ¿eh? Este examen ha sido exigente. Vale, voy a ir diciendo también el tema, que veo que aquí no lo he apuntado, pero lo voy a ir diciendo. Vale, primera pregunta, dice, de acuerdo con Kath-Zinn, una de las características generales comunes a los enfoques enmarcados en la terapia de conducta es, esto lo tenemos en el tema 1, y a ver, dice, la tendencia a centrarse en los determinantes actuales, nos centramos en lo actual en lugar de los acontecimientos pasados, correcto. La B dice, la falta de confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento. ¿Cómo que falta de confianza? Esto lo tacharíamos y sería la confianza, ¿verdad? Para que fuera correcto. La C dice la inespecificidad en la definición, tratamiento, medición de... ¿Cómo inespecificidad? ¿No? Hay que ser específico. Tacharíamos lo de I y sería correcta, ¿vale? Entonces la 1 considero que es la A. Vamos con la 2. La 2 dice, según Clark Hull, la consecución de un evento positivo refuerza la formación de una asociación. Y aquí hacemos el repasito que tenemos asociación, estímulo, estímulo. Tenemos asociación, estímulo, respuesta y tenemos asociación, respuesta, consecuencia. El estímulo, estímulo tenemos a nuestro querido Pavlov, ¿no? Que dice que la asociación se establece entre estímulo condicionado, estímulo incondicionado, ahí lo teníamos. Y también tenemos a Tolman. Bien, y luego estímulo-respuesta tenemos a Thorndike y tenemos a Hull. Y luego en respuesta a consecuencia estaría únicamente Skinner, ¿vale? Bien, entonces, sabiendo esto, Hull, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Y esto lo vemos también en el tema 1. Y en alguno también posterior, yo creo que podemos sacarlo de ahí. Vamos con la 3. Dice, señale qué afirmación sobre la extinción es correcta. La extinción es un procedimiento que está asociado con un entrenamiento que queremos que se deje de dar. Es decir, hay una respuesta asociada a un entrenamiento, ya sea excitatorio o inhibitorio, y queremos que esa respuesta se deje de dar. La extinción lo que hace es que el estímulo incondicionado ya no se presenta tras el estímulo condicionado. Es otro tipo de aprendizaje diferente. No es un olvido, no es un entrenamiento inhibitorio, como podía pasar al final de Scorley-Warner, así que bueno. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la extinción? Dice, es un tipo de habituación. A ver, la consecuencia sería la misma. En los dos hay una bajada de respuesta. La consecuencia sería la misma, pero el procedimiento es diferente. La extinción lo que tenemos es, ha habido en un entrenamiento de un estímulo condicionado asociado a un incondicionado, este sería el entrenamiento, ya te digo, inhibitorio o excitatorio, sirve para los dos, y la extinción es que presentamos el estímulo condicionado solo, por eso se llama extinción, ¿vale? Este ya no está. La habituación, lo que sucede es que se presenta el estímulo incondicionado solo,
Eso es lo que hablábamos de la devaluación del estímulo incondicionado, es decir, lo presentamos varias veces, lo presentamos varias veces, lo presentamos varias veces y pierde fuerza, perdería influencia, ¿vale? Entonces la respuesta también sería menor. Entonces, tanto en la extinción como en la habituación, la respuesta condicionada es menor, pero el procedimiento es diferente. Por eso no es un tipo de habituación para nada, ¿vale? La B dice, los fenómenos de extinción muestran que no se elimina la asociación establecida durante el condicionamiento entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Y es que vemos que hay unos fenómenos que se pueden dar, es decir, esta asociación, hemos aprendido aquí una nueva, es decir, no siempre aparece, no siempre se va a dar, ¿no? Pero luego teníamos el fenómeno de la renovación, el restablecimiento, renovación con texto, restablecimiento está el estímulo condicionado, la desinhibición, que es de uno nuevo, y luego un cuarto, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba. Sí, porque había 4. Ahora me acuerdo del cuarto. Bueno, qué rabia. Vale. Sí. La recuperación espontánea con el tiempo, el recucu, claro, como me dejaba yo, ¿vale? De desinhibición, recuperación espontánea, restablecimiento y renovación. Ahí están las 4. Bien, y la C dice, la extinción se produce al asociar el estímulo condicionado a otro estímulo incondicionado de signo contrario al primero, ¿vale? No, a esto lo podríamos llamar contracondicionamiento. Yo un estímulo condicionado lo asocio a un estímulo incondicionado y luego cuando lo asocio a otro de signo diferente sería contracondicionamiento, ¿vale? Todo esto lo vemos en el tema 2. Vamos con la pregunta 4. Dice, para poner a prueba la naturaleza de la asociación que se produce en el condicionamiento clásico, se utiliza, ¿vale? Es decir, para ver qué tipo de asociación hay. Aquí tenemos que Pavlov consideraba que era una asociación estímulo-estímulo. Sondheim consideraba que era estímulo-respuesta. Entonces ahí se hace la prueba. ¿Qué se hace? Vamos a un proceso de habituación, de evaluación del ruido. Presentamos el ruido muchas veces, y si el ruido fuerte, desagradable, ya no produce tanto miedo, pues eso también habrá afectado al estímulo condicionado. Y es efectivamente lo que sucede. Por eso, en líneas generales, el condicionamiento clásico lo englobamos en estímulo-estímulo. Hay algún tipo de procedimientos que es verdad que sería estímulo-respuesta, pero por lo general, estímulo-estímulo. Y se debe a esto. Entonces, la naturaleza de la asociación, que por lo general va a ser estímulo-estímulo, es que devaluamos el estímulo incondicionado posterior al condicionamiento. Claro, o sea, primero se ha dado un condicionamiento, ¿vale? Asocio con un sonido muy desagradable. Entonces, la historia aquí está en que posteriormente yo te expongo solamente al sonido desagradable y se entiende que por sí solo el estímulo condicionado ya vas a responder menos a él. ¿Vale? Si tenemos una luz y acompañada de la luz un ruido desagradable, no sé, vamos a hacer una cosa así, ¿vale? Esto es ruido desagradable. Entonces luz con ruido desagradable. Yo te expongo únicamente al ruido desagradable y lo que acaba pasando es que la respuesta esta de miedo va bajando, ya te habitúas al ruido. Por eso el que yo después te presente la luz, pues vas a responder menos a la luz. ¿Vale? Es decir, por asociación de condicionamiento excitatorio, la luz me avisaba de un sonido desagradable. Significa que la luz ya me va a provocar ese rechazo. Bueno, pero si yo me habitúo al sonido desagradable, la luz también habrá perdido esa fuerza y también la respuesta condicionada será menor. Y de ahí la asociación estímulo-estímulo, ¿vale? Por eso es importante que el estímulo incondicionado, la habituación sea a posteriori. Primero se ha dado el condicionamiento y después. Si no, si la devaluación es anterior al condicionamiento, esto se llama preexposición al estímulo incondicionado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que también hay una bajada de respuesta condicionada. También la hay. De hecho, lo que hay es que nos va a costar hacer esa asociación, ¿vale? Nos va a costar después. Retrasa. Entonces, importante saber cuándo para saber cómo llamamos a cada procedimiento. Y esto lo vemos también en el 2. Vamos con la 5. Cuando a lo largo de los ensayos el número de presiones de la palanca antes del estímulo condicionado, es decir, en un periodo de tiempo de igual duración que el estímulo condicionado, va siendo mayor que el número de presiones de palanca durante el estímulo condicionado,
La razón de supresión se irá acercando a... Vale, vamos a traducir lo que nos está diciendo. Nos está diciendo, los ensayos, ensayos de presiones antes. Vale, esto es lo que vamos a llamar pre-estímulo condicionado. La ratita está tan a gusto y ya lo que va haciendo es darle a la palanca una serie de veces. ¿Por qué digo que está a gusto? Pues en contraposición con lo que va a pasar con el periodo de estímulo condicionado. Aquí vamos a condicionarle al miedo. La respuesta condicionada es miedo. ¿Qué va a pasar? Que si es un buen condicionamiento, si funciona bien, le va a dar cada vez menos a la palanca, hasta que al final no le va a dar nada. ¿Verdad? La razón de supresión es una fórmula en la que yo, arriba, lo que hacemos es, voy a ponerlo de un color diferente, vale, pongamos, esto son las veces que le ha dado por el miedo, ¿vale? Entonces esto es número de respuestas que le ha dado durante el estímulo condicionado. Y abajo es, yo cojo el periodo del estímulo condicionado y se lo sumo a cuántas veces le dio antes de enseñarle a que tenga miedo. Es decir, cuánto representa estas veces que le da la palanca en el total. Se entiende que esto representa mucho menos en el total. Representará menos de 1, ¿vale? Entonces, claro, dices tú, va menos de 1. Claro, menos de 1 y con el tiempo va a ser 0 total. Se va acercando a 0 y se produce razón de supresión condicionada. Si se va acercando a 1, significaría que el mismo número de veces que le da la palanca aquí es el mismo número de veces que le ha dado la palanca aquí. No, tampoco. 1 sería que aquí le ha dado el doble, no tampoco, o que aquí no le ha dado nada, para que sea 1, sería que aquí no le ha dado nada a la palanca y solamente le ha dado aquí. Porque entonces sería aquí, entre esto es 0 y sería la única manera en la que esto daría 1. ¿Vale? Este sería el único caso. Sería de locos, ¿no? O sea, la tía no le da la palanca nunca y cuando queremos que no le dé, le da, ¿no? El mundo al revés. Y luego 0,5 es cuando tanto respuestas se han dado aquí como tantas respuestas se han dado aquí, ¿vale? Porque entonces esto representa la mitad del total. Así que la 5, razón de supresión, tema 2, considero que es la A por todo esto. 6. En un experimento de inhibición condicionada se intercalaron dos tipos de ensayos. En uno de los tipos se presentó un estímulo excitatorio, ¿vale? O sea, me avisa de que viene un estímulo incondicionado. Y en el otro tenemos este junto con uno sin venir, ¿vale? O sea, es la descripción tal cual de inhibición condicionada, ¿vale? Perfecto, ¿vale? En la prueba se presentaron varios ensayos donde pusieron el estímulo condicionado al inhibitorio junto con el incondicionado. Es decir, primero te enseño que este te avisa de que viene, ¿vale? Pero cuando está con el otro, no viene, del condicionado. Tengo un estímulo excitatorio que viene algo, puede ser algo que me guste o algo que me desagrade, pero cuando está el estímulo condicionado junto con el condicionado inhibitorio, no pasa nada. Entonces, ¿qué aprendo? Que aquí aprendo que viene y cuando está con este otro, aprendo que no viene. Y ahora me dicen, mira, pues no, este estímulo condicionado ahora lo vas a asociar con que sí viene. Vale, vamos a ponerlo con colores diferentes. Cuando está con este, así. Entonces, claro, tenemos este aquí. Cuando está solito, te avisa de que viene. Y cuando está con el otro, pues no. Y ahora cojo y te digo, no, este otro sí que quiero que aprendas que viene. Es que dices, ostras, pero si yo había aprendido que este no, ahora me dices que sí, me lo va a dificultar, me lo va a dificultar. Por eso se llama prueba de retraso en la adquisición. Si se da un retraso, es que efectivamente este ha quedado asociado como estímulo condicionado inhibitorio. Lo hemos hecho bien. Entonces dice, es un procedimiento estándar de inhibición condicionada, exacto, prueba de sumación. No, la prueba de sumación sería si presentamos estos dos y la respuesta es menor. Esa es la prueba de sumación. La inhibición diferencial es
cuando este primer procedimiento es el mismo, el citatorio es igual, solo que la segunda fase, este no está. Hay un estímulo, solamente está este, ¿vale? Eso es en el diferencial. Así que nada. Y un procedimiento estándar de inhibición condicionada con prueba de retraso en la adquisición, tal cual. Recordamos que de manera indirecta, para medir el entrenamiento inhibitorio, tenemos dos pruebas, ¿vale? Una que es la de sumación y otra que es la de retraso en la adquisición. Y esto lo vemos en el tema 2. Vamos con la pregunta 7, que dice, ¿qué efecto tiene generalmente la novedad de un estímulo condicionado? ¿Vale? ¿Qué efecto tiene generalmente la novedad de un estímulo condicionado en el condicionamiento clásico? La novedad, ¿vale? Entonces esto es tema 7. Digo tema 7, tema 3. Veo pregunta 7. Dice, disminuye la intensidad de la respuesta incondicionada. La novedad aumenta la intensidad, ¿vale? Favorece la respuesta condicionada más intensa al inicio del condicionamiento. Totalmente. Novedad, bien. De hecho, ¿qué pasaba cuando no era novedoso? Cuando teníamos una pre-exposición, que bajaba, que era más difícil, ¿verdad? Sí. ¿No tiene impacto significativo en el aprendizaje? Por supuesto que lo tiene. Vamos con la pregunta 8. Dice, la hipótesis del comparador propone que la respuesta condicionada a un estímulo condicionado depende de la comparación entre la asociación de estímulo condicionado y estímulo incondicionado y... Vale, el comparador, esta hipótesis nos dice lo siguiente, nos dice que hay tres aprendizajes. Tenemos el directo, que es estímulo condicionado, y estímulo incondicionado. Perfecto. Pero es que no nos podemos olvidar del contexto. Nos dice, por lo tanto, mira, cuando esta relación es muy directa, es mayor, aquí es cuando decimos que es un condicionamiento excitatorio. Dices, vale, cuando gana esta relación es excitatorio. ¿Qué pasa? Nos dice, mira, cuando la relación que gana es el estímulo incondicionado con el contexto, aquí es cuando vamos a decir que tenemos un condicionamiento inhibitorio. Pero, importante, la hipótesis del comparador nos dice, escucha, no es que yo aprenda que no viene este. No, me está diciendo, es que el mejor predictor del incondicionado ahora es el contexto. ¿Vale? Considera que no hay, por lo tanto, aprendizajes, no hay entrenamientos inhibitorios. Eso es como decir, mira, yo hoy prefiero la piscina, ¿vale? Entonces alguien te dice, eso significa que no quieres ir conmigo al cine hoy. Y dices, no es que no quiera ir contigo al cine, es que prefiero ir a la piscina. Entonces significa que prefiero ir a la piscina sobre otras cosas, pero no significa que no quiera ir contigo. ¿Sí? Esto es igual. No es que este haya ganado ahora, sea el mensajero del no viene, sino que este ha ganado el predictor, se ha convertido en un mejor predictor, ¿vale? Entonces tenemos, esta es una asociación, esta es otra asociación y tenemos otro aprendizaje que hacemos también, que es el estímulo condicionado con el contexto. Y ahí tenemos las tres. Esta es la relación, la asociación directa y luego estas son las indirectas, ¿vale? Entonces, asociación entre, dice, novedad de estímulo condicionado, eso aquí no aplicaría, intensidad del incondicionado tampoco, asociaciones entre las claves de contexto y tal, exacto, ¿vale? Todo esto tiene que ver más igual con los modelos, con el de Rescorla, otros. Bien, esto lo tenemos en el tema 3 también. Vamos con la 9. Dice, generalmente, ¿cómo afecta un intervalo estímulo incondicionado más largo a la magnitud de la respuesta condicionada? ¿Vale? A ver, intervalo, me está diciendo que desde que empieza, el intervalo es este, desde que empieza el estímulo condicionado hasta que empieza el incondicionado, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo. Esto significa intervalo. Intervalo, no se ve nada, ¿verdad? Ahora, intervalo es desde que empieza uno hasta que empieza el otro. Esto es el intervalo de esto. Dice, cuanto más largo es, entonces cuanto más tarda en empezar el incondicionado, la magnitud, la cantidad de respuesta, ¿qué será? Más fuerte, no se verá afectada o más débil. Dices, ostras, cuanto más tarde en aparecer, menos lo voy a asociar yo con el estímulo condicionado. La respuesta va a ser más débil, ¿vale? Más débil. Tema 3. Vámonos con la 10, que nos dice, el concepto
que se refiere a la pertinencia o adecuación, relevancia de un estímulo condicionado con respecto a un incondicionado en un contexto natural, influyendo en la facilidad de condicionamiento, relevancia, ¿vale? La relevancia. La salincia tiene más que ver con la intensidad y la continuidad temporal con lo que acabamos de ver ahora, ¿vale? Pues esto, tema 3. Vamos con la 11. Ups, que me paso. Dice, ¿cuál es la principal característica del modelo Scorer-Wagner en relación con el aprendizaje? Esto, una parecida vino en la primera semana y lo dije clarinete. El aprendizaje solo tiene lugar si el estímulo incondicionado es sorprendente, ¿vale? Esto es así, clavárselo. Por eso habla de la sorpresividad y no sorpresividad. El aprendizaje ocurre principalmente debido a la continuidad temporal, no la atención, el factor primordial. Ahí tenemos Peirce y Hall, McIntosh, que serían los que hablan de la atención especialmente, no Rescorla y Wagner. Vamos con la 12. La 12 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el efecto de reforzamiento parcial en la extinción? ¿Reforzamiento parcial qué significa? Pues que a veces cuando hago algo recibo y a veces cuando hago algo no recibo. ¿Vale? Eso significa parcial. A veces recibo, a veces no recibo. También llamaríamos intermitente. Ya hemos visto, qué adictivos son, ¿no? Es decir, es muy fácil quedarse enganchado en ese tipo de programa. Ahora sí, ahora no, ahora sí, no, sí, no sabes cuándo y ahí estás. Entonces, ¿qué pasa? Me está preguntando por el entrenamiento parcial cómo se relaciona con la extinción. Y dice, las respuestas adquiridas mediante un programa de reforzamiento parcial se extinguen más rápido. Extinguir, recuerda, he dicho, tenemos, si yo doy una respuesta y se me da algo, o doy una respuesta y no tengo nada. Bueno, pues yo estoy acostumbrada a que cuando doy a veces no tengo. ¿Qué hemos dicho que era la extinción? La extinción es, para el condicionamiento operante, tú das y no recibes nada. ¿Se te hace raro? No se te hace raro. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrada o estás acostumbrado a que cuando haces, a veces sí y a veces no. Entonces, cuando se te está sometiendo a un programa de extinción, es decir, deja de comportarte así porque ya no vas a tener lo que quieres, te cuesta más dejarte comportarte así. ¿Por qué? Porque forma parte de la costumbre, forma parte de tu experiencia. Entonces, cuesta más que dejes de hacer esto, ¿vale? O sea, la A no, porque es justo lo contrario. La B, todas las respuestas, independientemente del tipo de reforzamiento, se extinguen al mismo ritmo. No. La extinción ocurre más lentamente cuando una conducta ha sido adquirida mediante un programa de reforzamiento parcial, ¿vale? Y eso hemos visto cuando tenemos relaciones donde las personas, pues a veces están amables, otras veces no, ¿no? Cuando una persona siempre es amable, siempre puedes contar con ella, normalmente es increíble, pero en el momento en que tiene un día malo o que no te puede tal, oye, no se suele perdonar eso. Pero alguien que está de mal humor, que de vez en cuando viene, aguantamos mucho más ese tipo de trato, ¿no? Y podría ser una explicación esto. Así que está muy bien saber qué pasa por ahí para poder cambiarlo si uno quiere. Vale, entonces, esto ya es tema 4. Vale. 13. Dice, en el caso de que la respuesta se presente, ¿cuál es la diferencia entre los procedimientos de castigo positivo y entrenamiento de omisión? Bueno, pues nos lo vamos a dibujar. Digo, castigo. Entrenamiento de omisión es otro castigo, es el castigo negativo. Entonces son castigos los dos, castigo. La pregunta es, ¿con el castigo qué estoy buscando? Estoy buscando que la respuesta que baje. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? De dos maneras. El positivo nos habla de una relación positiva, es decir, si haces, tengo que voy a tener una consecuencia que desagradable. Y el de omisión es, si haces, ¿qué te voy a quitar? ¿Qué te voy a quitar? Algo agradable. Te lo quito. Bueno, vamos a ver ahora lo que nos dicen. Nos dicen, en el castigo positivo se aplica una consecuencia apetitiva. A ver, el positivo, apetitiva, no aversiva, fuera. B, en el castigo positivo, la consecuencia eliminada es aversiva. En el castigo positivo no hay una consecuencia eliminada, hay una consecuencia, es aversiva, pero no es eliminada. C, en el castigo positivo se presenta una consecuencia aversiva, mientras que en el entrenamiento de omisión se elimina una consecuencia apetitiva. Correcto. Tal cual, ¿vale? Esto, tema 4.
Seguimos. Dice 14. ¿Cuáles de las siguientes características describe mejor los procedimientos de ensayo discreto y operante libre? Ensayo discreto, ¿vale? El entrenador iba a decir. El experimentador tiene que estar ahí pendiente para dar la orden de inicio y para cuando se ha terminado. Tienes que estar pendiente, ¿vale? Con lo cual es una restricción de cuánto se pueden hacer al día. La operante libre, gracias a la caja de Skinner, pues permite que las respuestas se van registrando y no hay esa limitación. Entonces, dice, en los procedimientos de ensayo discreto, las respuestas son emitidas de forma continua. No, discreto es empieza, acaba, ya está, nada. B, en los procedimientos de ensayo discreto, las respuestas tienen un inicio y un final definidos. El laberinto de T, por ejemplo. Y se emiten en intervalos específicos, ¿vale? Mientras que en los procedimientos de operante libre, las respuestas se emiten sin restricciones de tiempo, eso es, aunque pueden existir limitaciones emitidas en ciertos momentos, ¿vale? Por el procedimiento, el tipo de respuesta, por lo que sea. C. En los procedimientos de ensayo discreto las respuestas no son reforzadas, mientras que los de operante son siempre reforzadas. Tú imagínate que no les das refuerzo, pues no harían nada. No harían nada. Bien, esto lo vemos en el tema 4. Seguimos. Vale, vamos con la E15. Dice, en los experimentos para investigar el efecto de indefensión aprendida, ¿cómo responden los sujetos que experimentan situaciones incontrolables? Vale. Tenemos por un lado, la fase experimental. Tenemos a los que tienen descargas escapables, entonces les vamos a llamar escape. Tenemos los que tienen descargas inescapables, entonces les vamos a llamar acoplado. Yo siempre me acuerdo porque pienso en que he acoplado los dedos en un enchufe, ¿vale? Y luego, los que están confinados, el grupo confinado, simplemente está en la estancia, pero no hay descarga de ningún tipo, ¿vale? Bien, entonces, escape, descargas, vamos a ponerlo, escape, descargas, controlado, acoplado, descargas. Entonces, estas son descargas controladas, el acoplado incontrolables, ¿vale? Y el confinado no tiene nada. Pongo los nombres porque a veces pueden preguntar por eso, así lo repasamos. Bien, entonces, ¿cómo responden los que tienen incontrolables? Pues ya vemos que en el momento, en la prueba en el que ya tienen descargas que sí pueden escapar, muchos ni lo intentan, ¿vale? Muchos ni lo intentan. Dejan de intentar cambiar su situación incluso cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Aumentan sus esfuerzos para evitar la adversidad en futuras situaciones, desarrollan conductas pasivas similares a los sujetos en situaciones controladas. Conductas pasivas, ¿vale? Pero los sujetos con situaciones controladas no, ellos han aprendido a escapar, ¿vale? Ellos han aprendido a escapar. Esto, tema 4. Vamos con la 16. Vale, con la 16 tenemos el punto óptimo de distribución de conductas es un ideal que no se puede alcanzar porque estamos sometidos a contingencias de reforzamiento que limitan el acceso a dichas conductas. Vale, según las teorías de regulación conductual, nos deberíamos comportar... Vale, a ver, aquí esto hay que remitirse cuando hablamos, porque igual dices, claro, distribución, cómo a lo largo del día yo distribuyo mis conductas, ¿no? Claro, pero muchas veces para hacer una conducta, primero se me ha limitado el acceso y debo hacer otras. ¿Esto que nos suena? A Premack, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, nos vamos a poner Premack, que es la teoría de la probabilidad diferencial de respuesta. Porque él decía que de base preferimos unas cosas y otras no, y solo las preferidas refuerzan a las no preferidas. Sin embargo, luego teníamos a un grupo que nunca me acuerdo de ellos, la verdad, tengo que afianzarlo porque nunca me acuerdo, que se llama teoría de la privación de respuesta. ¿Vale? Teoría de la privación de respuesta. Probabilidad diferencial ya te dice que la probabilidad de base es diferente y privación de respuesta te dice, mira, me da igual cuál es la favorita o no. Con privar la respuesta, ya está. Entonces lo que se veía era que si tú le dabas, nos dejabas a cualquiera, ¿no? En este caso la ratita. O bien correr o bien beber. ¿Qué preferían hacer? Bueno, pues preferían más una cosa que otra. Preferían más beber que correr. Entonces, claro, eso de base, en un día ideal para la ratita, pues era no sé cuántos lametones y no sé cuántas vueltas en la rueda. Eso sería lo óptimo. Cada uno tenemos los nuestros, ¿no? No para correr y beber, pero sí para cualquier otra conducta. Y bueno, entonces, claro, lo que nos dicen es, cuando se restringe este punto ideal,
Claro, yo digo, pues ¿sabes qué te digo? Que te apetece mucho beber, pues nada, no. Para beber primero tienes que correr. Pues evidentemente entonces eso conlleva que vas a beber menos y vas a correr más. Tu punto óptimo se aleja. Lo que sí nos dicen, y lo que sí se comprueba desde la teoría de los que nunca me acuerdo su nombre, la privación de respuesta, es que efectivamente también vale si restringimos correr, cosa curiosa porque según Premack no debería ser así. Teniendo en cuenta todo esto, según las teorías de regulación conductual, nos deberíamos comportar pues de manera que nos acercamos lo máximo posible a esa distribución ideal. Como siempre, y aquí es cuando hablan de esa relación hiperbólica, lo de, bueno, espera, a ver, que todo tiene un límite, ¿no? ¿Cuántas veces me vas a pedir que corra para que pueda beber, verdad? Pero bueno, que eso estaría dentro de la relación de respuesta. Pero bueno, es que lo demás no me cuadra. De forma independiente a ese ideal, conforme a reglas caóticas, no me suena a mí nada esto de las reglas caóticas. Así que estamos en el tema, ya estamos en el 5, ¿vale? Entonces estamos en el 5, en la parte más hacia el final. Vamos con la 17. La 17 dice, ¿qué programa de reforzamiento de los siguientes no tiene en su base el que tenga que transcurrir un tiempo determinado? Bueno, pues sabemos razón variable, significa que hay que darle un cierto número de veces variable, pues a veces más o menos que esa media. Ahí no es el tiempo, ahí es el número de respuestas. Intervalo fijo, nos marcan un tiempo y tienes que esperar 30 segundos, 20 segundos y ya después únicamente. Reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta. Te marcan un tiempo que tienes que esperar obligatoriamente y tienes que darle después. ¿Cuál es la diferencia con el intervalo fijo? Pues que en el reforzamiento diferencial de tasas bajas, como le des antes de que acabe ese tiempo, hay un castigo y el tiempo vuelve a contar, se pone a cero. En el intervalo fijo no. Si te hacen esperar 20 segundos y tú estás todo el rato dándole a la palanca, pues no pasa nada. Cuando se pasen los 20 segundos, es la respuesta que justo se dé después, es la que obtendrá el reforzador. Pero en el reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta, hay que esperar a que pase el tiempo. Como en el ejemplo que ponemos de la pizza, de que tú metes la pizza al horno y tienes que esperar los 20 minutos, no lo abras antes porque se pierde o lo del hielo, ¿no? Bien, pues esto es tema 5. 18. Dice, si en un programa concurrente tenemos intervalo variable de 30 segundos, intervalo variable de 60 segundos, se da el doble de respuestas en el primer componente que en el segundo y también se le dedica el doble de tiempo, será mayor... y aquí hay que añadir esto. Claro, nos hablan, si la tasa global es mayor, la local o solamente una de ellas, ¿vale? Será mayor en el componente... Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar esto. Siempre este tipo de cosas, mi consejo es ponerse números. Bien. Intervalo variable. A ver, que me apoye un poco mejor. Así. Intervalo variable 30 segundos. Vale. Y aquí, intervalo variable de 60 segundos. Bien. ¿Qué vemos? Que cuando pasan 30 segundos, pongamos que esto es el tiempo, ¿vale? Cuando pasan 30 segundos, yo obtengo mi bolita, ¿vale? Yo obtengo mi bolita aquí, ¿verdad? Vale, obtengo mi bolita. Pero en este, cuando han pasado 30 segundos, yo no obtengo nada. Bien, entonces lo que hago es, vuelven a pasar otros 30 segundos y cuando vuelven a pasar otros 30 segundos, aquí obtengo yo otra bolita y aquí obtengo la primera bolita. Es decir, cuando han pasado 60 segundos, en esta alternativa yo obtengo 1 y en esta alternativa obtengo el doble. Bien, por lo tanto, dar el doble de respuestas a la primera sigue la ley de igualación. De aquí obtengo el doble, le doy el doble. Pero es que además no solamente hablamos de respuesta, también hablamos del tiempo, le dedico el doble de tiempo. Claro, dices, hombre, tiene sentido, vas ahí a darle, pues también eso conlleva un tiempo, ¿que sí? Bien, con lo cual ya vemos que se cumple la ley de igualación. Ahora, la pregunta es, que si la tasa global, que si la tasa local. La tasa global tiene que ver cuántas respuestas le has dado durante todo lo que ha durado el experimento, ¿vale? ¿Cuántas veces le has dado esta alternativa? En el tiempo global. La tasa local es cuántas veces le has dado esta alternativa dividido el tiempo que has estado en esa alternativa. No el total, el tiempo que has estado en esa alternativa. ¿Sí? Vale, vamos a poner un ejemplo con números. A ver. Vamos a ponerle. Vale.
Ponte que teníamos 600, para hacer números redondos, ¿vale? Tenemos en total 600 segundos, ¿vale? 600 segundos. Bien, nos están diciendo que la alternativa primera, vamos a llamarle, que es la alternativa A, esta le das el doble de respuestas, ¿vale? Pues entonces el doble de respuestas, números redondos, me pongo que le has dado 100 veces a la palanca, ¿vale? ¿Se ve bien? Voy a ponerlo con un verde un poco más oscuro. Le has dado 100 veces a la palanca. Y en la otra le has dado la mitad de veces, pues 50. Esos son veces que le hemos dado a la palanca, ¿sí? Bien. Ahora, me dice que hemos pasado el doble de tiempo, pues el tiempo. 4, 5, 6. Sí, he hecho bien el cálculo. Digo, ostras, que no me he dado cuenta ahora. Bien. Ahora el tiempo. Has pasado aquí 400 segundos y aquí has pasado 200 segundos. ¿Se cumple lo que nos están diciendo? Nos están diciendo aquí el doble de veces y aquí el doble de tiempo. Se cumple. Y hemos dicho que en total, ¿lo ves? Los 600. ¿Sí? Bien. Tasa global. Pues la tasa global que he dicho, ¿cómo se calcula esto? Pues cogemos el 100 respuestas y la dividimos entre los 600 segundos, porque es el tiempo total, 600. ¿Vale? Y ahora en el otro lado, aquí cogemos el 50 veces que le han dado y lo dividimos entre el tiempo total, que nos han dicho que es 600. ¿Vale? 100 entre 600 y 50 entre 600. Eso sería la tasa global. ¿Qué vemos en la tasa global? Que yo he estado más aquí que aquí, ¿verdad? En la global. ¿Vale? Que yo he dado mucho más que aquí. Vamos a la local. La local es el número de respuestas entre el tiempo que has estado ahí. Entonces dices, vale, 100 entre 400 y eso será 50 entre 200. ¿Qué nos damos cuenta? De que aquí he dado el doble de respuestas, pero también he estado el doble de tiempo. Aquí he dado la mitad de respuestas, pero he dado la mitad del tiempo. Es decir, la tasa local es la misma en las dos. La misma y la misma. ¿Lo ves? En el libro no lo explican con números. Yo en clase cuando lo explico con números. No lo explican con números. No, pero es que creo que un ejemplo numérico se entiende a la perfección. Entonces, claro, ¿qué vemos aquí? Que la tasa global, porque dices, ¿cuál será mayor? La tasa global, porque la local es la misma en las dos, que es de lo que habla la teoría del mejoramiento y todo esto, ¿vale? Bien, entonces, esto es tema 5. Tema 5. Seguimos. 19. Dice, la pausa post-reforzamiento será mayor a medida que, vale, y aquí tenemos, aquí hay dos relaciones. La pausa post-reforzamiento, bueno, así se ve, tiene una relación directa con la razón y con la duración del intervalo. ¿Vale? Razón y duración de intervalo. Bien. Pausa será mayor. Antes de seguir leyendo, será mayor cuando la razón sea mayor, cuando me pidas más respuestas, sobre todo en el siguiente, ¿verdad? En el programa que vamos a completar. Y cuanto más dure el intervalo. Cuanto más dure el intervalo, más pausa. Cuanto más me pidas, más pausa. ¿Vale? Bien. La pausa por reforzamiento será mayor a medida que aumente el requisito de respuestas. Claro, cuanto más me pidas dar, más me va a costar, más voy a descansar primero. ¿Vale? Recuerda, primero digamos que descanso y luego voy a por ello. ¿Sí? Y se disminuye, a ver, la pausa por reforzamiento será mayor a medida que se disminuya la frecuencia de reforzamiento en los programas de intervalo fijo. Vale. Duración de intervalo es inversamente está relacionado con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que tú recibes la recompensa. Entonces, fíjate, si yo tengo un intervalo que dura 30 segundos, ¿vale? Vamos a duplicarlo aquí así, duplicarlo aquí así, ¿vale? Entonces, ¿qué ves aquí? Pasan 30 segundos y recibes bolita, pasan 30 segundos y recibes bolita, pasan 30 segundos y recibes bolita, ¿vale? Ahora vamos a aumentar el intervalo y vamos a poner
40, ¿vale? 40. ¿Te das cuenta? Estamos aumentando la duración del intervalo y eso que está llevando que, vale, aquí tengo y aquí tengo. Vale, fíjate, en 60 segundos, en el primer caso, he tenido cuánta frecuencia de reforzamiento, cuántas veces se me ha dado el reforzador. 1 y 2. Pero en esos 60 segundos, cuando yo he ampliado este intervalo, ¿cuánto se me ha dado en la otra opción? 1. Es decir, cuanto más dura el intervalo, más es la pausa por reforzamiento. Cuanto más dura el intervalo, menor es la frecuencia. Cuanto más dura el intervalo, menos bolitas recibo en el mismo tiempo. Eso es lo que significa. ¿Vale? Ojo con frecuencia, frecuencia. Número de veces, tú piensas, cuanto más tiempo pasa entre el día que vas a ir a ver a tu abuelita, por ejemplo, pues significa que menos veces le estás viendo. Menos frecuencia, ¿vale? Por eso aquí es aumente y disminuya. Y esto lo tenemos del 5 también. 20. Vale. El valor de un reforzador pequeño será mayor que el de uno grande cuando la división entre su magnitud y la demora para recibirlo de un valor de, a ver, división, magnitud, demora. Bueno, que podemos hacer el de 1 y la K, pero bueno, vamos a simplificarlo porque no nos están diciendo esto, así que lo simplifico, ¿vale? El valor de un reforzador pequeño será mayor que el de uno grande cuando la división, ¿vale? Es decir, cuando el valor yo voy a considerar que elijo esta alternativa, aunque la magnitud sea pequeñita porque la demora es pequeña, ¿vale? Cuando la demora es pequeña, exacto. Prefiero el premio antes que un premio mayor después, que la demora es mayor, ¿vale? Están relacionadas inversamente. Entonces, el valor del reforzador pequeño será mayor que el de uno grande cuando la división, la magnitud, claro, esto de aquí tiene que ser mayor, más grande. La parte de arriba tiene que ser mayor. 1, 2, lo que sea, ¿vale? Mayor que la demora. Si resulta que la magnitud la valoro menos que la demora, pues es al revés. Como tenemos esto sería impulsiva. Y recuerda que cuando añadíamos una demora a cualquiera de las dos opciones, se prefería la autocontrolada, ¿vale? Preferimos esperar. Bien. Y esto, esto sería la 5. Seguimos con el 5. Vamos con la 21. Vale, dice, en un programa encadenado. Encadenado, secuencial, además es secuencial total, ¿vale? No es como cuando tenemos el mixto y el múltiple, que eso es secuencial, pero puede ser al azar, ¿vale? Aquí no, aquí tiene que cumplirse el orden. Además de ser encadenado, dice, los componentes señalados tienen estímulos discriminativos, efectivamente, y es secuencial. Simultánea son los concurrentes, los tienes disponibles a la vez. Y aleatoria, si hubieran preguntado al tener estímulos señalados, hubiera sido el múltiple. ¿Vale? Hubiera sido el múltiple. Esto, tema 5. Sí, combinaciones 5. 22. Elija la opción correcta acerca de la emisión de respuestas diferenciales en un entrenamiento de discriminación operante. Vale. Si pedimos que se den respuestas distintas para discriminar, pues parece ser que eso, oye, el entrenamiento como que lo aprendemos antes, ¿vale? Entonces dice, solo puede aplicarse mediante la exigencia de conductas distintas en términos motrices. Es decir, está diciendo que, pues que yo que sé, que le des con la mano y la otra le des con el pie, en términos motriz, ¿vale? Pero no es así, porque también puede ser que hagas una diferenciación de programas. Este refuerzo fijo de uno y este intervalo variable, por ejemplo, ¿vale? Por eso no es solo por eso no. La B, pueden aparecer aunque no sea una exigencia de entrenamiento. Sí, y además es que a veces son muy persistentes, aunque se quieran castigar, no dejan de aparecer. Reduce la velocidad de adquisición de la discriminación, lo contrario, ¿vale? Acelera. Esto ya es tema 6. Vamos con la 23. Dice, ¿cuál es la forma de un gradiente de generalización excitatorio? Bueno, cuando está muy acusado, excitatorio significa
yo tengo un estímulo excitatorio, es decir, yo he aprendido a responder ante él. Así, yo he aprendido a responder ante él. Según me vaya distanciando de él, ¿vale? Por sus características superiores o inferiores, si se ha llevado una buena discriminación, lo que pasa es que se genera esta gráfica así, ¿vale? O así muy empinada, depende. ¿Esto qué significa? Que conforme más se parece a que me han entrenado, respondo a él, pero si te alejas en las características, respondo menos, ¿vale? Esto se representaría las respuestas. Puede ser así o también puede ser, a ver, cuando hay una mala discriminación, es una alta generalización, pero seguiría siendo excitatorio, los tendríamos así. ¿Por qué? Porque estoy respondiendo igual ante el entrenado que ante otros. Estoy respondiendo de la misma manera. Y tú dices, menuda discriminación. Bueno, pero a veces interesa generalizar, ¿no? Como vemos, es una U invertida. Entonces cuadraría U invertida. Una U inclinada. Una U inclinada. Una línea recta ascendente, tampoco, ¿vale? Si dijera U sin más, sería inhibitorio. Y la línea estaría aquí abajo, ¿vale? Bien, tema 6. 24. El control operante por el estímulo, ¿vale? Control operante. Explica la conducta elicitada. Elicitada. Ni elicitada, ni evocada, nada. Avisa de la probabilidad de refuerzo de castigo, nada más. Se predice en términos probabilísticos, exacto. Explica la aparición de respuestas incondicionadas, operante, no. Tema 6. 25. El desplazamiento del máximo observado en una prueba de generalización, ¿vale? Esto también lo tengo en la primera semana. El desplazamiento del máximo decíamos que tenemos dos estímulos, un excitatorio, un inhibitorio. ¿Qué significa? Que yo respondo ante este y ante este no. Ante este sí y ante este no. Cuanto más se parezcan, más me voy a confundir yo y mayor desplazamiento del máximo va a haber. Es decir, voy a evitar, ¿vale? Voy a evitar. Como vemos, el desplazamiento es desde el negativo hacia el positivo. Me desplazo en la dirección del positivo. Me alejo. Por eso se llama desplazamiento del máximo. Me voy hacia el máximo, ¿vale? Es mayor cuanto más distintos sean. Cuanto más distintos, entonces no os voy a confundir. No va a haber desplazamiento del máximo. Se produce siempre en sentido del positivo al negativo. No. Si el desplazamiento del máximo va hacia el máximo. Cuidado, esto podría existir, pero si le llaman desplazamiento del mínimo, ¿vale? Que sería hacia el mínimo, ¿vale? C. Es menor cuanto más extenso ha sido el entrenamiento discriminativo. Eso es. Es que vamos, la primera semana había una pregunta donde expliqué todo esto muy parecida. Tema, el desplazamiento del máximo de todo esto. 6. 26. ¿Cuál es la característica que define los estímulos relacionales? Vale, relacionales. Son generados por la relación entre, mira qué curioso, relación, posición y movimiento del cuerpo. Estos son la propiocepción. Lo estudiamos en psicobiología, propiocepción, mi músculo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi cuerpo? Dice, son eventos provenientes del medio interno, ¿vale? Que están vinculados al reforzamiento operante. Esto es interoceptivos. Pues nuestros pensamientos, que me duele la tripa, ¿vale? Pero la diferencia está interno, propiocepción es dónde estoy yo, donde tengo el brazo, donde estoy colocada. Parece lo mismo, pero no lo es. Propiocepción está relacionado a dónde están mis músculos, mis secretos. Es una relación, una referencia de localización personal, ¿vale? Lo interno es qué me sucede en mi medio interno, para diferenciarlo. Y los estímulos relacionales dependen de la conexión que mantiene entre sí o con más. Pues, por ejemplo, dices, ¿una persona toma café sí o no? Depende. ¿De qué? De si es pronto por la mañana o se va a ir a dormir. Si la persona el café la mantiene despierto, pues la tomará igual hasta las 5 de la tarde, pero ya después no. Entonces, ese estímulo, el café, pues dependiendo de la hora, pues tendrá una respuesta asociada u otra, una probabilidad de respuesta u otra. ¿Sí o no? Vale. Bien. Y esto seguimos con el tema 6. Vamos con la 27. Dice, selecciona la opción que completa correctamente la siguiente frase, ¿vale? A ver,
Dice, cuando se castiga una conducta que en ese momento se está sometiendo a un proceso de extinción, la eficacia del castigo, ¿vale? O sea, castigo una conducta quiere decir que yo quiero que esa conducta baje, se deje de dar, caput, fuera. Y esa conducta, a su vez, se está viendo sometida por un proceso de extinción. Es decir, esa conducta posiblemente estaba sometida a un refuerzo igual, ¿no? Excitador, o estaba sometido a uno de escape. Tenemos igual una recompensa o tenemos igual un escape. En cualquiera de los dos casos mantenía la conducta, pero resulta que aquí no. Aquí es un proceso de extinción, es decir, lo que sea que la reforzara, lo hemos eliminado. Ostras, si en un proceso, porque esto se llama... Esto no tenemos, ya estamos en el tema 7, ¿vale? Ya tenemos un reforzamiento compuesto. En línea de base yo tengo una extinción. Y sobre una extinción, castigo. Y esto va a ser estupendo porque aumenta la eficacia del castigo. Sin embargo, cuando lo ponemos como recompensa o líneas defensivas, que es evitación, escape o evitación, ahí, fatal, complicadísimo, ¿vale? Tema 7. Vale. 28. ¿Qué propiedad se tiene en cuenta para clasificar los procedimientos de condicionamiento operante? ¿Vale? El tipo de respuesta emitida, el tipo. Diremos, sería la función, ¿no? Y además, dices, es decir, más que la función sobre el tipo de respuesta, ¿no? Es que tampoco... No, porque el tipo no pensaba en la topografía, pero no tiene nada que ver aquí... si está relacionado con la conducta, si va a aumentar o no, ¿no? No es el tipo como tal. La frecuencia de emisión de conducta, el número de veces, no está relacionada la conducta con la probabilidad de que se dé o no se dé, ¿vale? Entonces, si la queremos aumentar, reforzamiento; si la queremos bajar, castigo. Así que no. Naturaleza de la consecuencia aversiva, apetitiva también. La relación que hay entre la conducta y la consecuencia sería otra, por ejemplo, positiva o negativa, ¿vale? Bien, esto nos vamos al 4, ¿vale? Aquí nos hemos ido al 4. 29. Ups. A ver, así. Dice, un sujeto situado en una caja doble o lanzadera y cada vez que se enciende la luz, 3 segundos después se aplica una descarga en el compartimento en el que se encuentra, pero no en el otro compartimento. El sujeto aprende a saltar de un compartimento a otro cuando se enciende la luz. ¿Qué función está ejerciendo la luz? Vale. A ver, aquí tenemos la lucecita, ¿vale? Y dice que pasan 3 segundos, y que una vez que pasan los 3 segundos viene una descarga en la lanzadera, en el compartimento que está ella, ¿vale? Bueno, pues analizamos esto. Entonces, claro, aquí primero se produce un condicionamiento clásico, ¿no? Porque tenemos el estímulo que al principio es neutro, que con el hecho de que, oye, se viene la descarga, pues tiene sentido que quede asociado como estímulo condicionado excitatorio, aversivo además. Y claro, el hecho de que sea una señal de que, oye, ya cuando ha aprendido que va a venir la descarga, pues entonces saltas y te vas al otro compartimento donde no está. Entonces, claro, yo aquí evidentemente es estímulo discriminativo de la conducta de saltar, pero eso no quita para que se haya producido una asociación. Entonces, es cierto que pienso, ¿no? En lo cuando hablaban de Bertserev, que hablaban de que la evitación se había planteado como un condicionamiento clásico, pero en realidad no lo era. Era un condicionamiento operante, porque desde el momento en que se puede evitar, en su caso, la descarga, ya no sería operante. Y el condicionamiento, en este caso, dices, vale, sí, es un condicionamiento operante, pero me está hablando de la luz. Y la luz me avisa de la descarga. Entonces, que me sirva como probabilidad, que me diga que me avise de que la probabilidad de que si yo salto evito esa descarga, no quita en que se haya convertido igual en algo... No, me daría la razón. Bueno, entonces yo por eso considero que son las dos. No se quita su asociación porque también esté incluido en un operante. Así lo veo. Así lo veo. Al que cuentan ellos, pero así lo veo yo. Tema 7. Vamos con la 30. Vale.
Y tenemos, ¿qué nombre recibe la técnica de reforzamiento negativo? Reforzamiento negativo es decir que la conducta, reforzamiento, queremos que la conducta suba. Si es negativo significa que si yo hago, no tengo, ¿vale? Para que la conducta suba, ¿qué es lo que no tengo que tener? Una conducta aversiva. Vale, genial. Si hago, no tengo. Bien. Ensayos discretos y claves que señalan la próxima aparición del estímulo aversivo. ¿Qué nombre recibe esto? Condicionamiento de escape, escape discriminado, evitación señalada. Y dices, escape, evitación. ¿Cómo sabemos diferenciar si es escape o evitación? Porque en los dos casos es un refuerzo negativo. Cuando es escape significa que la descarga se ha dado y tú la paras o te escapas. Cuando es evitación significa que tú directamente ya no te estás topando con ella. Entonces, dice, señalan la próxima aparición del estímulo aversivo. Bueno, como me está hablando que señalan la próxima aparición, pues yo ya lo aprendo, vale que al principio va a ser escape, pero este tipo de procedimiento lo que acaba enseñando es a evitar. Es evitación señalada, también llamada evitación discriminada, pero es evitación, no escape, ¿vale? Porque habla de la próxima aparición del estímulo. Si dijera claves que, bueno, es que entonces, no, ya, si te avisan, pues no, ya, no, nada, sí, por eso, nada. Tema 7. Vale, ahora vamos con las prácticas. Esta sería la obligatoria. Tenemos aquí el vídeo, que según el vídeo, la ley del efecto Thorndike representa la culminación de la revolución darwinista. Señala la opción correcta con relación a la concepción de la vida mental que se adopta con esta revolución, ¿no? Y bueno, yo creo que esta está bastante bien. Dice, la vida mental es un fenómeno independiente de la evolución orgánica. Si hablamos de Darwin, no fuera. B. La vida mental es un producto de la evolución orgánica y, por tanto, puede estudiarse científicamente en el laboratorio utilizando diversas especies de animales. Exacto. Vale. Y el desarrollo del comportamiento de los animales para la resolución de problemas no se considera una capacidad adaptativa que refleja su potencial intelectual. Nada. 32. El artículo de Watanabe y compañía, ¿qué diferencia hubo entre las categorías de discriminación del experimento 1 y las pseudocategorías del experimento 2? Recordamos el experimento 1, Picasso, Monet, y el experimento 2 se agrupaban diferentes cuadros de cada uno y era un poco azarosa esa, efectivamente, ¿vale? Esa separación no se hacía por pintores. Y aún así, los distinguían. En el experimento 2 solo utilizaban pinturas nuevas que no se utilizaban en el 1, no es verdad. En el 1 las palomas no aprendían a discriminar, aprendieron en los dos. Las categorías de experimento 1 estaban organizadas por artista, mientras que las pseudocategorías, por eso se llama pseudocategorías. Porque aquí es categorías artista. Y aquí el pseudo es, pues no asocio de varios ahí, ¿vale? Por eso pseudo. 33. En el experimento 1 del artículo de Watanabe y compañía, ¿cuál fue el propósito de la prueba o del test con imágenes monocromáticas, blanco y negro? Determinar si las palomas podían reconocer las pinturas en diferentes orientaciones. No. Evaluar si los colores de las pinturas sean responsables. Muy bien. Medir la rapidez, nada, ¿vale? Muy bien. Esta yo creo que de ahí, muy bien. Vamos con la voluntaria, que está la de inglés, la de la nave y la de la mira. En relación con la actividad formativa tal, ¿qué programas de reforzamiento fueron empleados por Jiménez y tal en su experimento para el estudio? Bueno, era múltiple, que tenía 2. Tenemos un intervalo variable inicialmente para responder al que nos pedían, al eco 1, y teníamos la razón fija de 1 para responder al eco 2 y al eco 3, pero no al eco 1. Esto en la fase de extinción, ¿no? Que es donde estaban ahí en el múltiple. Y los demás, pues no es intervalo fijo y variable, es intervalo variable y razón fija, y ya está. Eso sería. Vamos con la 35, que dice en el artículo tal, ¿qué tipo de discriminación se requiere en la tarea utilizada? Es una discriminación condicional. Condicional porque tenemos el estímulo condicional, tenemos el estímulo discriminativo, la respuesta y la consecuencia, ¿no? El estímulo condicional nos acordamos que era la nave y la mira, que era un estímulo compuesto. El estímulo discriminativo, las diferentes armas. La respuesta, pues, es elegir el arma. Y la consecuencia, pues, es liquidar la nave, lo que sea, ¿no? Cuarto orden, esto sería una condicional de primer orden, introducimos el informativo y ya, si le metemos más, igual te ha podido pasar de cuarto orden porque, claro, has pensado 1, 2, 3 y 4 términos, pero no es lo mismo al cuarto orden, ¿vale? Sería de primer orden. Este es de primer orden.
Y luego la 36 dice el artículo tal, ¿cuál fue una de las conclusiones del estudio? Esto también lo recalqué la primera semana. Responde más a la nave, a la A que a la mira, X, ¿vale? Tal cual, tal cual. Muy bien, pues estas han sido mis respuestas. La semanita que viene este equipo docente suele sacar las plantillas temprano, además suelen explicar las respuestas, lo cual es una maravilla, es un lujo que se tiene que leer, porque lo van explicando todo. Y bueno, pues nada, te contaré qué tal. Espero que te haya ido muy bien. Cualquier cosita sabes dónde me tienes para ver pues comentarios y todo. Y si necesitas clases, ya sea de psicología del aprendizaje, de psicología del pensamiento, psicobiología, que es anual, o cualquiera de las de estadística, introducción a análisis de datos, diseños de investigación y psicometría, tienes toda la información en mi página web en carolinalife.es. Yo encantada de atenderte por ahí y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Chao.